le damos continuidad al asunto que hoy nos convoca, ¿no? Hay una nota de prensa, información que recoge el portal digital de Ecuavisa, que da cuenta del nivel y la magnitud y el alcance de la tragedia. Por cierto, lo sucedido ahora en Esmeraldas ya ha trascendido las fronteras y es noticia además de portada en varios de los más importantes medios de comunicación del mundo entero. Es sin duda alguna una tragedia, por supuesto ambiental, pero también podría, por cómo van las cosas, empezar a convertirse también en una tragedia humana. Más de 500,000 de personas son afectadas por el derrame de petróleo en Esmeraldas. Ese es el titular de la nota del portal digital de Ecuavisa. Más de 500,000 de personas son afectadas por el derrame de petróleo en Esmeraldas. 4 cantones sufren los efectos del accidente que ha dejado sin agua potable a gran parte de la población de la provincia de Esmeraldas. Alrededor de 500,000 personas están afectadas por el derrame de crudo que se produjo el viernes en la parroquia Viche del cantón Quinindé en Esmeraldas. De hecho, creo que fue ni siquiera el viernes, sino el jueves, en horas de la tarde. El derrame contaminó 5 ríos que suministran agua para el consumo de la población y las actividades agrícolas en los cantones de Esmeraldas, Río Verde, Atacames y Quinindé. En este último cantón, según el alcalde Ronald Moreno, ocurrieron los primeros efectos en la salud de los ciudadanos que viven en las riberas de los ríos contaminados. El derrame se produjo por un deslave que rompió el oleoducto transecuatoriano que transporta 360,000 barriles diarios de petróleo. Petroecuador no ha informado el número de barriles derramados, pero la mancha de petróleo recorrió 82 kilómetros por los ríos contaminando el agua y las riberas. Llegó al océano y también causó daños en las playas a ambos lados de la desembocadura del río Esmeraldas. Entiendo que el cálculo más o menos es que el derrame puede alcanzar los 25,000 barriles, como para que ustedes se den cuenta, y esto podría ubicar a este desastre entre los principales, no sé si el top 10 o el top 20, pero está entre los principales desastres naturales de la historia, el ocurrido en Esmeraldas. 2 barreras adicionales se colocaron 6 kilómetros más abajo en el río Viche y equipos de limpieza y recuperación están desplegados hasta la desembocadura del Esmeraldas. El transporte de petróleo por el oleoducto se encuentra actualmente suspendido y según Petroecuador, y las líneas de transporte secundario permiten mantener en pie las exportaciones de petróleo y garantizar el suministro de combustible. Esto es lo último con respecto a esta situación. Insisto una vez más, es una tragedia de proporciones, más todavía si es que, como dice el titular de este medio de comunicación, el impacto llega a tales niveles. 500,000 de personas, 500,000 personas, serían afectadas por el derrame de crudo. A esto habría que sumar algo que comentábamos ayer con respecto de las primeras declaraciones que ha dado el alcalde Ronald Moreno, alcalde del cantón Quinindé, con respecto de lo que está sucediendo desde el primer momento en que ocurrió esta tragedia, y es el hecho de que desde Petroecuador, empresa pública, que además es presidida por decreto por el señor Novoa, que él dijo que como todas las empresas públicas han sido mal manejadas, que están llenas de corruptos, etcétera, que él iba por decreto a presidir los directorios de todas las empresas públicas. Entonces, creo que ese es un detalle no menor que tampoco podemos dejar pasar por alto y perderlo de vista, los ecuatorianos. El directorio de Petroecuador está encabezado, liderado y presidido por el presidente de la República, Daniel Noboa. Lo extraño de esto es que dejaron pasar al menos entre 1 y 2 horas después de ocurrida la tragedia para empezar a actuar. No había, pregunto, un protocolo, un plan de contingencia. O sea, si estás manejando un sistema de oleoducto, creo que lo más elemental, como cuando tú conduces o diriges una empresa y vives en una zona que es proclive a, por ejemplo, permanentes sismos o temblores,
lo mínimo que haces en una empresa es tener un plan de contingencia, ¿no? Un plan de evacuación, un plan de emergencia básico, saber qué es lo que tiene que hacer cada uno de los trabajadores, por dónde tienen que salir, no usar los ascensores, cosas súper básicas y elementales. Más no se diga tratándose de una empresa como Petroecuador, que debería tener todos los planes contingentes y de emergencia necesarios y posibles, ¿no? Como para poder, además de enfrentar desastres de todo tipo, que van desde que es provocado por un deslizamiento de tierra, por un derrumbe, en estas épocas que además nos están provocando muchos daños en varias de las 23 provincias continentales del Ecuador. Hay, como leía el profe hace un momento en el espacio de las noticias, cientos de kilómetros de vías en el país que están ahora mismo bloqueadas o en mal estado por efecto del abandono. Son 8 años en que en este país poco y nada se ha invertido en infraestructura. Entonces las carreteras, que seguramente alguien pensó que iban a durar toda la vida, que no necesitaban un recapeo, qué sé yo, que no necesitaban mantenimiento, que no necesitaban limpieza de cunetas, etcétera, ahí quedaron, ¿no? Entonces son 8 años de completo abandono, que además no tiene únicamente que ver con el tema de infraestructura, sino con absolutamente todas las áreas que tiene bajo su control el Estado. Lo mismo pasa en la salud, lo mismo pasa en la educación, lo mismo pasa en la seguridad. Y de esto quienes nos siguen diariamente pueden dar fe de que lo hemos comentado, de que largamente lo hemos abordado. Esto tiene que ver con un severo proceso de restricción de la inversión pública, que para alguna gente es considerada un gasto o un derroche. La inversión pública que es tan necesaria, ¿no? Para tener vías en buen estado, para tener hospitales con profesionales de todas las especialidades que puedan atender a los cientos y miles o de afiliados de la seguridad social o de usuarios del sistema público de salud. Un sistema de educación que pueda tener escuelas, colegios, guarderías, universidades públicas en buen estado, para que puedan recibir a los jóvenes, a las niñas, a los niños y puedan estudiar en condiciones dignas. De eso se trata, y eso creo que no es derroche. En este caso pasa igual. Han sido años de completo abandono de lo que tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo, de sectores estratégicos, como es el caso específico del área petrolera. Y más tratándose todavía de un sistema que tiene más de medio siglo de vida, como es el SOTE. Y vuelvo a lo que les decía hace un momento, citando justamente las declaraciones del alcalde de Quinindé. Por un lado, el hecho de que no hayan actuado de manera inmediata y que hayan dejado pasar entre 1 y 2 horas después de sucedida la tragedia. Y después, el hecho de que los municipios y los gobiernos locales en este momento, y para enfrentar tragedias de este nivel de magnitud, no tengan y no cuenten con los recursos necesarios. O sea, no tienen ni siquiera los recursos necesarios como para poder atender las demandas cotidianas normales, el día a día. Ahora, la situación que nos plantea el derrame de crudo es una situación muchísimo más emergente, muchísimo más urgente y que va a demandar de muchísimos más recursos para poder, entre otras cosas, primero, remediar el ambiente, lo que se pueda hacer, para tratar de limpiar los ríos, y por supuesto, todavía más importante, para poder darles a las personas condiciones dignas para que puedan vivir, consumir agua, sin necesidad, además de que se anden peleando, como ya hemos visto, ¿no? De que el tanquero es mío, no, que el agua la dota el municipio de tal cantón, no, que el agua trae el gobierno. Olvídense, a la gente eso le va a importar un comino el momento en que llegue un galón de agua limpia a su casa para poder, entre otras cosas, o hidratarse o cocinar, por ejemplo. Usted me dirá, mi querida Meli, qué material vamos soltando con respecto de este tema. Quizás si empezamos escuchando lo que fue la llegada de la ministra Manzano a la zona del desastre, ¿no? Porque una cosa adicional, mientras esto estaba pasando en Esmeraldas, y fíjense, lo comentábamos ayer, el presidente Noboa había estado en Esmeraldas,
pero había estado en actos proselitistas, en donde fue acompañado por la prefecta de Esmeraldas, quien abierta y públicamente ha hecho campaña por Noboa. Sabemos que a ella no le va a pasar nada y que el Tribunal Contencioso Electoral no va a hacer nada, lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Contencioso es ahora mismo casi una oficina adscrita a Carondelet. Pero en eso pasó el presidente Noboa días atrás. Después se trasladó a Olón, donde les decíamos, me había comentado alguien que es bastante bien informado, que estaba recibiendo a empresarios y que estaba más preocupado y pendiente del apoyo que estos empresarios le podían dar para la campaña. Y había compartido una serie de eventos y reuniones sociales. Se filtró una imagen, ¿no? Un video, por cierto, de estas reuniones sociales de las que había asistido el señor Noboa durante este fin de semana mientras Esmeraldas estaba soportando esta crisis. No sé si tenemos la imagen de la farra a la que asistieron el presidente, su esposa y algunos de sus ministros. En alguna de las imágenes se le ve también a la ministra Manzano, ¿no? en este evento social que habría sido desarrollado en los días anteriores, ¿no? Y mientras, como les digo, había sucedido esta tragedia del derrame de crudo en Esmeraldas. La señora de amarillo es la señora Balbonesi, la señora de verde es la señora Manzano. Y bueno, después de la farra, ya les tocó ocuparse y atender la emergencia. Llegó la señora Manzano ayer 17. Recordar que esta tragedia ocurrió el 13 de marzo. 4 días después llegó. Veamos qué fue lo que dijo. Hola, estamos aquí en Esmeraldas, estamos en el puente sobre el río Esmeraldas para que vean la contaminación que ha provocado el derrame fortuito, lamentablemente, que tuvimos en el Sote. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible, créanme, todo lo posible para hacer contención. La lluvia no nos está ayudando mucho, pero lo estamos haciendo. Lo segundo, vamos a hacer todas las remediaciones habidas y por haber. El Ministerio del Ambiente está encargado de eso, está llamando a todas las ONGs. Y luego también tenemos todo lo que es las compensaciones a las comunidades. Esto no para, estamos aquí, el gobierno está aquí, créanme que estoy apersonada con este tema que me duele tanto como a todas las personas que lo han visto en televisión, pero no se dejen engañar, porque aquí estamos tratando de solucionarlo y de contenerlo, de remediarlo y compensarlo. Yo celebro que por lo menos se haya hecho presente. Después está, digamos, lo básico y elemental que es el mensaje, ¿no? Estamos aquí para hacer todo lo humanamente posible para poder remediar. Ok. Quizás lo que necesitamos a esta hora, aquí, probablemente, sobre todo los medios de comunicación, quienes están haciendo cobertura in situ en el lugar, son detalles más técnicos de qué es lo que se está haciendo ya y qué es lo que se va a hacer. Más allá de que la ministra se grabe un video para subir a las redes sociales y decir, sí, ya estamos aquí y vamos a hacer todo lo que se pueda. Por lo menos llegaron. Ahora, en este tipo de tragedias, en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones, considerando la magnitud del desastre, ¿no sería necesario, apropiado, que el jefe de Estado sea el que se haga presente? Que sea él el que lidere justamente las acciones que tienen que cumplir los ministerios del ambiente, el Ministerio de Hidrocarburos, la Secretaría del Agua, qué sé yo. Todas las instituciones que están ahora mismo involucradas. Después, claro, por supuesto, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tienen que atender todos los dramas humanos que va a generar esta tragedia. Pero ¿no debería ser el presidente quien esté ahí liderando esta situación? ¿No es una tragedia nacional ahora mismo la que está atravesando el país? Para mí, por lo menos, sí. Yo considero que para la mayoría de ustedes también. Y lo que se espera en momentos tan críticos como estos, donde entendemos que hay 500,000 de personas que podrían resultar afectadas y que están siendo afectadas, lo que se necesita es al jefe del Estado liderando y comandando las acciones. Pero el presidente estaba muy cómodo en Bermuda, en Olón, tuiteando y dando disposiciones por Twitter.
Y este mensaje sobre todo, y ojalá les llegue a quienes se han comido el cuento de que en este país se necesita mano dura, ¿no? Y liderazgo. Pero el liderazgo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿En qué? Para pelearte en Twitter, con Correa necesitas en este momento un presidente, yo creería que no. Para pelearte en Twitter con Aquiles, creería que no. Que además ni para eso el presidente sale a frentear, ¿no? Porque para eso le manda de la gasca. Pero digo, si estamos además ahora mismo a puertas de elegir un mandatario y el señor Noboa es actualmente el jefe de Estado y el presidente de la República, lo que se demanda de un líder es justamente eso, que lidere, que frentee situaciones complejas, porque está muy bonito el producto para las redes sociales, el TikTok, el de los abrazos, el de los besos, el de los recibimientos, abrazos que además nunca vienen acompañados de ninguna palabra, ¿no? Porque ustedes jamás se van a encontrar con un abrazo del presidente Noboa con gente a la que se encuentra en cada uno de sus recorridos y que corren a abrazarle y que les diga algo. Es un abrazo y punto, pero más allá de eso, digamos, de ese supuesto liderazgo que pretenden mostrar con productos muy vacíos en las redes sociales, es justamente en acciones como esta, en situaciones como esta que está enfrentando actualmente Esmeraldas, en donde se debería poner a prueba el tipo de liderazgo que quiere imponer el señor Noboa. Porque les insisto, para dárselas de barra brava en redes sociales y en Twitter y para pelearse por Twitter, ya digo, con Correa o con Aquiles o con quien sea, de eso el país también ya está cansado. Y de eso, por ejemplo, la población de Esmeraldas no vive. De la tuiteadera, la gente de Esmeraldas no va a recibir nada, ni agua, ni comida, ni aire puro no va a recibir. Lo que necesita son acciones, y las acciones se puede tomar única y exclusivamente conociendo cuál es la situación y la realidad. Y para eso el presidente debería trasladarse y sentir y ver lo que está pasando en Esmeraldas. Estuvo la semana anterior, podría regresar. Esto es una emergencia. Cuando hay este tipo de emergencias, pasa que aunque estés en Roma visitando al Papa y hay un terremoto, te regresas. ¿Qué fue lo que hizo Correa en el 2016? Aunque tengas que dejarle plantado al Papa, te toca, es una emergencia. Son miles de vidas las que están en juego. Y para el señor Noboa también está en juego la elección. Y acá lo que estamos viendo es un presidente ausente. Porque a mí, por lo menos, déjenme decirles, con el tweet, a mí no me basta, no me satisface. Yo no sé si a la gente de Esmeraldas, a los hermanos esmeraldeños, les satisface el tweet del señor Noboa. Yo por lo menos creo que no. Y hay una cosa adicional, a propósito del tema Esmeraldas, compañeros, si tenemos listo el video de la ministra de Ambiente, que le deja con la palabra en la boca a la periodista del portal digital La Defensa, que están en busca de información, y les dejan con la palabra en la boca. Veamos ese video, por favor. Disculpe que sea preguntarle más en qué consisten sus operaciones. ¿Sí? ¿No? ¿No va a hablar, ministra? Ok. Ministra, disculpe que sea preguntarle más en qué consisten sus operaciones. ¿Sí? ¿No? ¿No va a hablar, ministra? Ok. Ministra, disculpe que sea... El portal La Defensa publica este corto video. ¿Cuánto dura el video? Dura 9 segundos. Con este copy está acompañado el video en las redes sociales de ex del medio digital La Defensa. Silencio gubernamental. En el Vergel, la zona donde empezó el derrame de crudo en Esmeraldas, la ministra de Ambiente, María Cristina Recalde, deja en visto a La Defensa y evita hablar sobre la contaminación. A las 13 horas de este 17 de marzo, o sea ayer, acaba de llegar a la zona cero. Escuchen esto. No estuvo en el lugar más de 7 minutos. Se tomó la foto y salió corriendo ante la pregunta de Blanca Moncada. Fueron para tomarse una foto. Fueron seguramente para hacer presencia. ¿Por qué? Porque además este tipo de gobiernos
viven de eso. Llega la ministra con su equipo de comunicación, se hará la foto, no les dice a los medios de comunicación y a los periodistas cuáles son las acciones que van a tomar, qué es lo que están haciendo, más allá de las típicas frases cliché, ¿no? El presidente ha dispuesto, vamos a hacer todo lo que todo lo que sea posible, y ya, y se acabó. Y claro, el estar ahí, permitirles grabarle su recorrido de 7 minutos, una fotografía a su equipo de comunicación, le basta para coger y poner un post en Twitter, en TikTok, en Instagram, en el Facebook, y decir que la ministra estuvo presente y que se harán, qué sé yo, N cantidad de cosas. Y después, por supuesto, lo que vendrá será a la señora Lavinia Balbonesi llevando comida y regalos a la gente de los alrededores, como que si con eso bastara y fuera suficiente como para poder remediar todo el daño que ahora mismo se ha provocado en el ambiente en la provincia de Esmeraldas. Yo creo que sí vale la pena cuestionarnos y cuestionarle, por supuesto, también al gobierno sobre este tipo de acciones. Porque sí, en efecto, como dice Cecilia, son funcionarios que están y van únicamente para figuretear. Y en este momento, la tragedia y el drama que está viviendo el pueblo de Esmeraldas no amerita eso. No se merece eso. Se merece atención. El presidente estuvo la semana anterior, les insisto, en Esmeraldas diciendo que nadie como él y que nadie como en su gobierno de apenas 15 meses se han ocupado por Esmeraldas. Y que toda la ayuda del mundo para Esmeraldas y que no sé qué para Esmeraldas. Bueno, ahora es cuando se necesita ver esas acciones y ese nivel de compromiso que tiene el presidente Noboa con Esmeraldas. Pero les repito, para mí lo fundamental sería que esté el hombre ahí, dando respuesta a las exigencias que tienen los moradores de las zonas que han sido afectadas. Y bueno, como estamos en época electoral, tampoco podemos abstraernos ni dejar de comentar sobre situaciones que están ocurriendo alrededor del asunto electoral, ¿no? Le escuchaba al profe la lectura de noticias y por supuesto ayer durante la jornada también vi y escuché algunos comentarios con respecto de cómo se está planteando el formato del debate presidencial previsto para el próximo domingo 23 de marzo. Los presidenciables, dice la nota de la web de Radio Pichincha, abordarán 5 ejes: educación, salud y seguridad social, criminalidad, seguridad, economía y empleo, gobernabilidad. Cada eje se tratará en 20 minutos y tendrá 2 momentos, uno de interpelación y otro de preguntas cerradas. Y ese es el que me llama profundamente la atención. Y creo que a la gran mayoría, no solo a mí, a todos ustedes, a todos los que yo les vi y les leí ayer también, les llamó la atención. Tras el sorteo efectuado el 17 de marzo en el CNE, la candidata que iniciará con el debate es Luisa González. Ella se ubicará en el atril A y será la primera en intervenir en los ejes de educación, criminalidad y seguridad y gobernabilidad. Daniel Noboa estará en el atril B y abrirá los ejes de salud y seguridad social y economía y empleo. ¿Cómo será el debate? El debate iniciará con un estrechón de manos entre Luisa González y Daniel Noboa. Ambos candidatos tendrán 30 segundos para saludar o presentarse. Mientras lo hacen, en la transmisión se mostrará un código QR con información del presidenciable. Luisa González abrirá el primer eje de educación. La moderadora hará una primera pregunta que la candidata deberá responder en 2 minutos y 30 segundos. Tras la respuesta, Daniel Noboa tendrá 1 minuto para interpelar a González. Luisa González responderá a la interpelación de Noboa en 1 minuto y 30 segundos. Segunda interpelación, Daniel Noboa volverá a repreguntar a Luisa González en 30 segundos. La candidata deberá responder a esta nueva interpelación en 1 minuto. Preguntas cerradas en un debate presidencial. En cada eje temático los candidatos se plantearán preguntas de respuestas sí o no. Es decir, Daniel Noboa formulará una pregunta en 30 segundos. Luisa González deberá responderla en 5 segundos con las opciones de sí o no. La candidata de la RC tendrá 1 minuto para argumentar su respuesta de sí o no.
Noboa interpelará a esta respuesta en 30 segundos. González tendrá 1 minuto para responder. El cierre del debate. Al terminar con todos los ejes, los candidatos tendrán 1 minuto para emitir un mensaje final. Entre tanto, el 21 de marzo, a las 10 horas, habrá un repaso con los candidatos. Bueno, lo que es inadmisible, y de paso, ojalá lo acojan de buena manera tanto los integrantes del Consejo Nacional Electoral como quienes conforman este famoso comité de expertos, creo que es que les llaman, ¿no? Y a mí también les digo, me llama poderosamente la atención este asunto de, en cada debate, cada cierto tiempo, a tratar de reformular o de reinventar los formatos del debate. Y digo, si tanto nos gusta copiar los modelos y los formatos del exterior, somos expertos para eso, ¿no? Para hacer copy-paste, y sobre todo el formato gringo, digo, ¿por qué no adaptan ese formato que además es un formato que es permanente? Que no están reinventándose cada cierto tiempo, cada 4 años, en cada elección, no, es un solo formato de debate en donde sí los dos candidatos, en este caso, pues estamos hablando de una segunda vuelta, tienen la opción de confrontar con su oponente, que para eso está el debate. Ojo, esto no quiere decir que uno justifique o que uno quiera o que uno esté deseando que el debate se convierta en una suerte de ring de boxeo, o que el debate se convierta en una suerte de escenario de lucha libre. No tiene que llegar a eso. Se trata de 2 candidatos presidenciales. Pero la idea es que justamente, más allá del rol que pueda desempeñar, en este caso la moderadora, que entiendo va a ser la periodista Ruth del Salto, que es, además, el moderador debe tener una actuación limitada, ¿no? Porque finalmente los protagonistas terminan siendo los candidatos, los aspirantes al cargo presidencial, sea más bien un facilitador o facilitadora del proceso, que si hay algún exceso, venga a convertirse como en una suerte de juez o de árbitro y pare el exceso y le dé continuidad y trámite normal y regular al debate. Pero la idea es que confronten ideas, pero la pregunta ahí es, con preguntas cerradas de sí y no, ¿hay o cabe la posibilidad para que los candidatos en este caso confronten las ideas? Me parece que no. Y a mí sí me parece que es como súper cuestionable este asunto de que cada 4 años, como suele ser además en el Ecuador, que somos expertos y pioneros para refundar, para reconstruir, para cambiar, para modificar, para transgredir formatos, cada 4 años o cada 2 años estemos permanentemente todo el tiempo modificando el formato de los debates. Cuando, insisto, deberían aplicar un solo sistema todo el tiempo. Y esto además creo que han tenido oportunidades y de sobra para poner a prueba los formatos, porque han hecho ya también debates con los aspirantes, por ejemplo, a las alcaldías y a las prefecturas. O sea, experiencia ya ha sumado el Consejo Nacional en los últimos años, el Consejo Nacional Electoral y lo propio el famoso comité de expertos, ¿no? Que ojalá no nos salgan nuevamente con una pregunta como con la que rompieron fuegos en el debate de la primera vuelta, que fue una pregunta absolutamente impertinente, y totalmente inapropiada, ¿no? Que tenía que ver con materia de seguridad y con la posibilidad de que los jóvenes o los niños, los menores de edad, sean juzgados como adultos, ¿no? Que fue una pregunta además muy mal planteada y además fue con la que abrieron el debate y que se ganó la crítica de un buen sector, sobre todo de la academia y de la gente que hace opinión a través de las redes sociales y que conoce mucho sobre este asunto en particular. Pero el llamado es a eso, ¿no? A que no estén todo el tiempo tratando de hacer experimentos, y en este caso me da la impresión de que con el mecanismo de la pregunta cerrada del sí y no, lo que quieren nuevamente es como tratar de congraciarse con un presidente al que le cuesta muchísimo hablar en público. Y creo que por ahí va el asunto. Tratar de facilitarle las cosas y de hacerle más llevadero
más ligero el proceso complejo que significa un debate para un mandatario y un presidente al que le cuesta muchísimo exponerse ante las cámaras, al que le cuesta muchísimo responder preguntas, y más todavía si esas preguntas tienen que ver con la interpelación que le va a hacer su oponente, en este caso la señora Luisa González.